Alemania, siglo XV. Toda Europa se encuentra bajo el brazo de la Iglesia Católica. La llegada de la corriente ideológica del Renacimiento marca el inicio de una nueva reforma dentro de la cristiandad, que supondrá un cambio radical en la vida de los habitantes europeos. Es la Reforma Protestante. Entre los siglos IX y XI se produjo la primera división de la Iglesia, que resultó en la aparición de dos instituciones cristianas diferentes, la católica y la ortodoxa. En el siglo XV y tras la consumación del cisma de Occidente, la Iglesia sufrió otra división debido a la pérdida de credibilidad del papado, que tras la consumación del cisma dejó de ser tan respetado, la llegada del Renacimiento y el clima de inseguridad del siglo XV, que provocó sensación de angustia y temor entre las gentes de la época. El artífice de la separación eclesiástica fue Martín Lutero, nacido en Alemania en 1483. Ejerció como teólogo en la Universidad de Wittenberg. En 1511 viajó a Roma y durante su estancia en la capital italiana se dio cuenta de los grandes abusos de los dirigentes católicos, por lo que se propuso luchar para reformarla. Martín Lutero fue un teólogo alemán de los siglos XV y XVI que, además de proponer doctrinas para luchar por reformar la Iglesia, las llevó a la práctica, escribiendo diversos libros que contenían ideas contrarias a la fe católica. En esos libros promovía una Iglesia nacional, es decir, propugnaba la autonomía de la Iglesia de cada nación, prescindiendo del Papa, obviamente. Explicaba que para salvarse solo era necesaria la fe, no eran necesarios actos buenos, puesto que la persona los podría hacer o no. Defendía la libre interpretación de la Biblia, prescindiendo de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Además, aceptaba solo dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, pero con una interpretación diferente a la de la Iglesia Católica. Por último, afirmaba que no se debe dar culto a la Virgen ni a los santos, únicamente a Jesucristo. Tras escribir y colgar sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, la que se conocería como Reforma Protestante daría comienzo. Este escrito constaba de frases breves en las que Lutero, lleno de indignación, reflejaba su opinión acerca del catolicismo y la fe de su doctrina. A pesar de haber sido llamado por el Papa León X para que se retractara de sus afirmaciones, Lutero siguió adelante con su reforma y fue excomulgado en el año 1520. El hecho más simbólico que marcó la división de la Iglesia fue la quema del documento de excomunión de Lutero por él mismo, que desafiando las leyes de aquella época consiguió lo que se propuso. La rebelión de Lutero atrajo a muchos religiosos y personas de fe cristiana, que vieron en él un héroe que venía a liberarlos de los abusos católicos, mientras que otros lo veían como Satanás, el demonio que vino a acabar con la Iglesia. Entre sus seguidores destacó el francés Juan Calvino, un teólogo nacido en Noyon, que al conocer la doctrina de Lutero se unió a él, con la única diferencia de que elaboró su propia doctrina en la que llevaba la Reforma Protestante al extremo. La nueva doctrina de Calvino fue implantada por él mismo en Ginebra, Suiza, ciudad que organizó como modelo de ciudad cristiana. Esto quiere decir que impuso una disciplina religiosa muy estricta, que incluso podía suponer la tortura y la muerte para el que no aceptara su propuesta. Fue intolerante con todo aquel que, según él, atentaba contra el Evangelio, y su solución fue condenarlos en el tribunal de la Inquisición y acabar con ellos. La división de la Iglesia iniciada por Lutero tuvo como nombre Reforma, y a sus autores se les conoció como reformadores y, en otros casos, protestantes. Este sobrenombre les viene del Congreso de Spira, celebrado en 1529 en la ciudad que lleva ese nombre, situada en Alemania, y se les conoce así puesto que se opusieron a las medidas de los príncipes alemanes que propusieron que las reformas luteranas no se pudieran extender a otros países europeos. Se opusieron en contra y de esta manera se les puso el sobrenombre de protestantes. A día de hoy es también usado para las personas que creen en la doctrina de Lutero y no en la doctrina católica. La división de la Iglesia en católica y protestante afectó a un gran número de países europeos,
los cuales acogieron la doctrina luterana. Sin embargo, el protestantismo se escindió a su vez en varias ramas, entre las que destaca la anglicana. Esta doctrina protestante tuvo su cuna en Inglaterra, durante el reinado de Enrique VIII. El monarca, uno de los más poderosos de la historia, se apartó del catolicismo reclamando el divorcio de su esposa Catalina de Aragón, puesto que quería casarse con Ana Bolena. Al no ser aceptada su petición, ordenó que se le declarara cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Esta nueva institución no tenía doctrina propia, sino que incluía elementos del catolicismo y del luteranismo. A día de hoy, las que se conocen como iglesias reformadas abarcan un grandísimo número de instituciones, las cuales tienen nombres diferentes, cuyo factor común es el espíritu de la reforma iniciada por Lutero. A pesar de la gran cantidad de iglesias reformadas que existen en la actualidad, se pueden agrupar en 4 grandes bloques que recogen a todas y cada una de ellas, los cuales son: la Iglesia protestante, formada por todas las iglesias de Europa del Norte nacidas en el siglo XVI. La Iglesia anglicana, cuyo líder es el rey de Inglaterra y su obispo más importante el arzobispo de Canterbury. Los protestantes marginales, los protestantes libres, formados por las iglesias libres, testigos de Jehová, etc. Cristianismo indígena no blanco, localizados en África, América Latina e islas del Pacífico. Todas estas iglesias están controladas y coordinadas por el Consejo Ecuménico de las Iglesias, institución creada en el año 1948 que constituye la unión de todas las instituciones eclesiásticas que acepta a Jesucristo como Dios y Salvador, y asegura que su propósito es armonizar y cohesionar las diferentes iglesias reformadas. A pesar de todas las divisiones que el cristianismo ha sufrido a lo largo de su historia, su doctrina sigue estando unida a través de este Consejo y del Secretario para la Unión de los Cristianos. Todas las crisis que el cristianismo ha sufrido han sabido ser solventadas y a día de hoy sigue siendo una de las instituciones más influyentes a nivel mundial.